Listo. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo, las vivencias de los estudiantes de la UTPS de Lima Central de manera virtual 2023, integrado por los estudiantes Juan José Orbegoso, Renato Rodríguez, Irving Michel, Kristen George y mi persona, Flor Brigitte. Eh, La Universidad Tecnológica del Perú se adoptó en la enseñanza virtual debido a la pandemia, ¿no? Ofreciendo tres modalidades: virtual, presencial y semipresencial. En este punto se cuestiona la efectividad del aprendizaje virtual en la Universidad de Lima Central en el año 2023. Entonces, abordando la pregunta en una encuesta aleatoria a 51 estudiantes, este estudio busca proporcionar datos estadísticos que demuestren la eficacia del aprendizaje virtual y contribuir al mejoramiento de la metodología de enseñanza. Hemos visto tres antecedentes, ¿no? El primero es investigado por Efri Autos Barrantes y Yesenia Kelly, donde ellos exploran la satisfacción de estudiantes de secundaria de Huancayo, encontrando que el 80% está satisfecho con la educación a distancia. La otra investigación es de Linda Alison Ortega en el año 2020. Este estudio analiza el impacto positivo del cambio de la modalidad virtual en el rendimiento académico de estudiantes de administración. Y por último, eh, Enrique Bernardo Vázquez en el año 2018 examina la relación entre la educación virtual y la satisfacción, ¿no?, del estudiante en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 2017. Siguiente. La problemática de esta investigación es determinar si es efectivo el aprendizaje de manera virtual de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Lima Central durante el año 2023. Siguiente. Justificación de la investigación. Es por ello que es fundamental saber el nivel de satisfacción y aprobación de este sistema y nuevo modo de enseñanza, o de lo contrario, conocer el nivel de la desaprobación o el rechazo del mismo. Asimismo, esto ayudará a mejorar y respaldar la metodología del estudio que se implementó para llevar a cabo la enseñanza virtual o enseñanza remota. Como objetivo central tenemos determinar si es efectivo el aprendizaje de manera virtual de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Central, durante el año 2023. Como tres objetivos específicos: determinar la frecuencia de estudiantes UTPS de Lima Central que están de acuerdo con la enseñanza de manera virtual, determinar la frecuencia según su género y aceptación de la modalidad de estudio de estudio, determinar los intervalos de confianza según las edades de hombres y mujeres de la modalidad virtual de los alumnos de la Universidad Tecnológica Perú, sede de Clima Central. Le paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Cristian García y continuando con la presentación, vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la población. La población entendemos que es un conjunto de elementos que poseen algunas características comunes en un lugar, en un espacio, en un momento o tiempo determinado. Para nuestro caso de estudio, la población llegaría a ser los estudiantes de la UTP que han sido encuestados, ¿no? Basándose en el tema del nivel de aprendizaje de manera virtual. Lo que es la muestra, ¿no?, llegaría a ser el conjunto representativo de la población en estudio. Y una muestra, pues, tiene dos características principales: la representativa y la adecuada. Para nuestro caso de estudio, nuestra muestra sería, ¿no?,
51 estudiantes de la UTP que han sido encuestados, ¿no? Esa sería nuestra muestra. Luego la unidad de análisis, eh, digamos la persona, la institución o objeto de quien estamos obteniendo la información. Para nuestro caso, pues la unidad de análisis sería el estudiante de la UTP encuestado, ¿no? Luego tenemos lo que son las variables, ¿no? Las variables son elementos o objetos que se están estudiando, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, pueden ser cualitativas, ¿no? Que son aquellas variables que los resultados no son numéricos, ¿no? Como por ejemplo puede ser características físicas, ¿no? Lugares, etcétera. Y el otro tipo de variable puede ser cuantitativas, ¿no? Que bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Está basado en un valor numérico, ¿no? Eh, Siguiente. En este caso, estamos presentando una tabla en donde podemos ver, ¿no? Algunas variables que vamos a, o se pueden utilizar en nuestro caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, el género, que sería no masculino o femenino, es una variable cualitativa porque no es contable, ¿no? La edad sí es una variable cuantitativa porque es un número, ¿no? La adaptación a lo que es la modalidad virtual, pues no es contable, no es cualitativa. El estado de Internet también es cualitativo, ¿no? Y así podemos ir viendo nosotros algunas variables que se van a considerar en el caso. Siguiente. Luego vemos el cálculo de la muestra estadística y tipo de muestreo, ¿no? ¿Qué es el muestreo, no? El muestreo, como bien vemos acá, es el procedimiento por el cual se extrae un número de casos reducidos, ¿no? Que se le conoce como muestra. Los tipos de muestreo pueden ser probabilístico y no probabilístico. El probabilístico analiza y estudia una población utilizando la selección aleatoria. Y el no probabilístico es una técnica que selecciona a las personas que harán parte de la muestra de una manera subjetiva, ¿no? Luego aquí también tenemos algunas fórmulas que vamos a utilizar en el caso para poder obtener, ¿no? Nuestra muestra infinita y nuestra población infinita. Aquí en esta diapositiva estamos viendo, digamos, hemos evaluado, ¿no? En esta tabla que tenemos, ¿no? El estudio de la calidad de Internet, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Que estudian de manera virtual, ¿no? En esto podemos ver, ¿no? Según la encuesta, el 43% indica que la calidad de Internet es mala, el 53% indica que tiene un Internet regular y el 4% indica que su calidad de Internet es buena, ¿no? Si vemos, ¿no? Digamos que de manera regular, el 53% es la mayoría, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? De que los estudiantes, pues, pueden continuar con el estudio de manera virtual, ¿no? Luego, también tenemos aquí una tabla en donde hemos podido, digamos, seleccionar por rango de edades, ¿no? A los alumnos encuestados, ¿no? Como vemos acá en la tabla, tenemos rango de 18 a 23 años, de 23 a 28, hasta de 38 a 43, ¿no? Luego también hemos podido eh, completar, ¿no? Las edades de los alumnos, como vemos aquí, ¿no? En la gráfica o en la circunferencia que tenemos en la parte inferior derecha, podemos deducir, ¿no? De que el total de estudiantes encuestados, ¿no? 10 estudiantes tienen entre 18 y 23 años, ¿no? 16 estudiantes tienen entre 26 y 23 a 28 años y 11 estudiantes entre 28 y 33, ¿no? En el color amarillo o naranja vemos que 12 estudiantes están en el rango de 33 a 38 y solamente 2 estudiantes se encuentran en el rango de 38 a 43. De parte de mi compañero.
El siguiente compañero, por favor. Continuando con la presentación, tenemos medidas de tensión central y dispersión, en las cuales se han aplicado las siguientes fórmulas. Como medida aritmética se ha hallado mediante esta fórmula, el cual el promedio de edad de los alumnos encuestados es de 28 años. Como fórmula de la mediana, tenemos que el 50% de los alumnos encuestados tienen menos de 28 años de edad y el otro 50% supera los 28 años de edad. En lo que respecta a la moda, se ha calculado que las edades más frecuentes de los estudiantes encuestados son de 26 años de edad. Continuando, tenemos las medidas de dispersión, que acá se han aplicado las fórmulas de la variancia, en el cual se ha hallado como resultado 34 la desviación estándar, en la cual se ha calculado un numeral de 5,8, eh, un coeficiente de variación, el cual dio como resultado 20,71%. Entrando ahora a los que es el intervalo de confianza, tenemos que se extrajo una muestra aleatoria de 51 estudiantes, los cuales fueron encuestados para conocer las edades de los estudiantes que estudian de manera virtual en la UTP. En Lima Centro se obtuvo una medida de 28 con una desviación estándar de 5,8. Se requiere calcular un intervalo de confianza del 95% para la medida poblacional. Como datos tenemos como X el 28, tenemos como N 51, S 5,8 y alfa 95% que equivale al 0,05, alfa medio que es el 0,025, Z alfa medios que equivale a 1,96. Acá, en base a ello, se aplicó la varianza poblacional desconocida y tamaño de muestra grande, el cual dio como resultado un intervalo del 26,41 menor o igual a U y menor o igual a 29,59. Eh, en base a ello se sacó este gráfico, ¿no? Y como interpretación tenemos que tenemos como una confianza del 95%, y sé que se puede decir que la media poblacional de las edades se encuentran entre 26,41 hasta 29,59. Eh, Continuando, tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medidas con varianza desconocida iguales, el cual vemos aquí que en una encuesta se comparan las edades de las mujeres y hombres de la sede del Lima Centro del OTP para fijar si hay diferencia entre ellos. Por tanto, se sabe que las desviaciones muestrales son de 7,1 y 9,5 respectivamente, donde usa dos muestras aleatorias de 29 hombres y 22 mujeres, y la media de sus edades son 29 y 26 respectivamente. El hay el intervalo de la confianza al 95% para que la diferencia entre las medias poblacionales, suponiendo que las poblaciones están distribuidas aproximadamente en forma normal, con varianzas iguales. Como datos tenemos X, S y N, en lo que respecta a hombres 29, mujeres 26, en S tenemos 7,1, en mujeres 9,5, en N tenemos 29 y en mujeres 22, en las cuales eh, podemos observar estos gráficos que se han sacado, y en base a ello podemos dar una interpretación en cual se dio que con una confianza del 95% se puede concluir que la diferencia de edades promedio de los alumnos encuestados de la sede de Lima está entre menos 1,067 y 7,667, y que no existe diferencia significativa entre las edades, ¿no? Eh, Ahora continuamos con el capítulo 3. Le doy paso a mi compañero. Bien, sí, con el capítulo 3 vamos a abarcar dos puntos, que es la prueba de hipótesis estadístico y análisis de resultados y la prueba no paramétricas. Como primer punto de la prueba de hipótesis de estadística y análisis de resultados, hemos optado por
escoger la prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. Como bien tenemos acá un problema, se ha tomado una muestra de 51 estudiantes de la UTP C Lima Centro, encontrando un promedio de 28 años con una desviación estándar de 5.8. Entonces, es suficiente prueba para pensar que el promedio de edades es mayor a que 30, usando el alfa 0,05. Como datos muestrales tenemos que la media es de 28, la desviación estándar o desviación típica es igual a 5.8, el tamaño de la muestra que son 51 alumnos encuestados, ¿no? Como primer punto, el planteamiento de la hipótesis. Tenemos, según lo que nos dice, lo que nos pide ayer, que es suficiente prueba para pensar que la promedio es mayor que 30. O sea, eso vendría a ser nuestra hipótesis alterna, que sería mu igual a mayor a 30. Entonces, la hipótesis nula sería lo opuesto, que sería mu igual o menor que 30. Tenemos un nivel de significancia de 0,05. El estadístico de prueba utilizamos el z calculado. ¿Por qué el z calculado? Porque la prueba la muestra es mayor a 30 y por eso usamos z calculado. Si no, a lo contrario, utilizaríamos el t calculado. Entonces, el z calculado tenemos el valor de menos 2,46. Como siguiente punto tenemos la regla de decisión o punto crítico y p-valor. Allá en Megastat nos indica esos valores. El punto crítico, que es 1,40, como vemos en el gráfico, ¿no? El p-valor que es 0,99.31 hallado en el megastat. La decisión, como z calculado está en la zona aceptable, no se rechaza la hipótesis nula. Como p-valor es mayor que el alfa o el nivel de significancia, entonces también no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, tenemos que con una significancia del 5% no existe evidencia estadística que indique que no es suficiente prueba para pensar que el promedio de las edades sea mayor a 30. Como siguiente prueba, hemos optado por la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales, ¿no? Tenemos en este caso este siguiente problema, ¿no? Se necesita saber si las edades de los estudiantes entre 29 hombres y 22 mujeres son diferentes. Para ello se obtuvo una media de 29 y 26 con una desviación típica de 7.1 y 9.5 respectivamente, con un nivel de con un nivel de significancia del 95%, se desea determinar si existe alguna diferencia de entre las dos edades, pero no es posible suponer que las varianzas desconocidas sean iguales. Como datos, la media poblacional tenemos que son 29 hombres y en este caso son 26 mujeres. La desviación típica son de 7.1 en el caso de los hombres y 9.5 en el caso de mujeres. El tamaño de la muestra son 29 hombres y 22 mujeres. Como primer punto tenemos el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis alterna, como bien nos indica acá, que se desea determinar si existe alguna diferencia entre las dos edades. Eso quiere decir que la hipótesis alterna, entonces, μ1 es diferente a μ2. Lo contrario de la hipótesis nula sería lo opuesto, ¿no? Que sería μ1 es igual a μ2. Entonces, como siguiente punto tenemos el nivel de significancia que es 0,05. El estadístico de prueba, que en este caso hemos usado t calculado. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra en este caso es menor a 30. El siguiente punto tenemos la regla de decisión y punto crítico y valor, ¿no? El punto crítico, como tenemos aquí en el gráfico, que nos indica que el punto crítico está entre menos 2,026 y 2,026. El p-valor, que es 0,2223, como nos indica acá en el megastat donde hemos hallado. Siguiente punto es la decisión, ¿no? Como el t calculado está en la zona aceptable, no se rechaza la hipótesis nula. Y como p-valor es mayor que el nivel de significancia, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, tenemos que con una significancia del 5% no existe suficiente evidencia estadística para decir que exista alguna diferencia de edades entre hombres y mujeres. Bien, tenemos acá el siguiente punto, que es las pruebas no paramétricas, y hemos optado por la prueba de la independencia, ¿no? En una encuesta hecha en la UTP,
Se obtuvo un conjunto de datos para determinar si los alumnos que trabajan o no trabajan respecto a los turnos de estudio, ya sea de día, de tarde o de noche, si existe alguna relación entre la situación laboral y los turnos de estudios de los alumnos de la UTP. Use el alfa igual a 5%. Acá tenemos todos los datos plasmados en este cuadro, ¿no? El turno día, tarde y noche, la situación, trabajan y no trabajan, los datos obtenidos y el total de alumnos encuestados son 51. Primer punto, tenemos el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula, no existe una relación entre el turno de estudios y la situación laboral, que es una independencia. La hipótesis alterna que sí existe una relación entre el turno de estudios y la situación laboral, que no independencia, ¿no? El nivel de significancia tenemos al 0,05, el estadístico de prueba que hemos usado, el chi cuadrado, que es igual a 1,25 y hemos podido verificar en Megastack también de igual manera, que nos indica el mismo valor. La regla de decisión, que es el punto crítico y p-valor, el punto crítico que es de 5,99, p-valor de 0,5352. Entonces la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, tenemos con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística para decir que la relación entre el turno de estudio, ya sea día, tarde o noche, y la situación laboral, ¿no? de los estudiantes de la UTP. Muy bien, profesora, continuando con la diapositiva, vamos a continuar. La siguiente prueba que se ha hecho es la prueba de Wisconsin. El ejemplo que se da es, se requiere hacer una encuesta a los alumnos de las horas frente a la computadora, en las cuales a 10 alumnos se les envió, luego se realizó la encuesta de nuevo. Pruebe si el puente de la primera encuesta es menor a la segunda encuesta con el nivel de significancia del 5%. En ese cuadro tenemos dos encuestas que se hizo, se obtuvo ciertos valores y se hizo el planteamiento de hipótesis, en el cual H sub 0 hipótesis nula y H sub 1 hipótesis alterna, ¿no? El nivel de significancia es igual a 0,05, estadístico de prueba ZC es igual a 0,06, igual se comprueba con media stack, sí, que te arroja 0,059. Luego tenemos la regla de decisión, punto crítico y p-valor. El punto crítico es un valor igual a negativo, menos 1,64. Y la decisión es, no se rechaza H sub 0. Conclusión a ello es que con un nivel de significancia del 5%, no se tiene suficiente evidencia estadística para decir que la encuesta 1 es menor que la encuesta número 2. Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo número 4 vamos a ver el análisis de regresión lineal y múltiple. Eh, Punto A, análisis de regresión lineal. Para este ejemplo, si es un ejemplo se desea predecir la cantidad de horas en la computadora o celular, la cantidad de estudiantes que estudian o laboran. Para ello se tomó la muestra de 9 estudiantes para la siguiente prueba. Tenemos aquí dos pruebas, tiempo de computadora de celular y estudiantes que trabajan o estudian, ¿no? Se identificó las variables y la variable X, que es independiente, sería estudiantes que trabajan y estudian, y la variable Y, que es dependiente, sería el tiempo en la computadora o celular. Sí, tenemos ahí algunas fórmulas para estimar el modelo de regresión lineal, y se trabajó con lo que es MediaStack para hacer el diagrama de dispersión. Y calculamos y interpretamos el grado de relación entre las variables. Con un coeficiente de relación negativo, menos 0,95, negativa alta, calculamos el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es igual a 90,3%, en la cual nos dice que la varianza del tiempo en la computadora o el celular está explicada por la cantidad de estudiantes que trabajan o estudian a un 90,3%. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, terminando con la diapositiva,
podemos llegar a 5 conclusiones. La conclusión número 1 es que la estadística inferencial es una herramienta crucial para la toma de decisiones. Como conclusión número 2, gracias a la muestra tomada a 51 alumnos, se logró determinar con tendencia central que el promedio de edades de los alumnos es de 28 años. Conclusión número 3, realizando una prueba de hipótesis, se logra confirmar que las edades de los alumnos encuestados están en promedio de 28 y no logra superar la edad de 30 años. Conclusión número 4 es que mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la sede central de la Universidad UTP, basada en la muestra tomada de 51 alumnos, se concluye que el 53% cuenta con una conexión a Internet de calidad regular, lo cual es positivo, ya que permite al alumno adaptarse a la realidad de estudios de modalidad 100% virtual. Y finalmente, para obtener conclusión confiable, las herramientas inferenciales que vimos dependen estrictamente de la muestra, de forma que todos los estudiantes de la población deben estar representados en las muestras. Sí, profesor, eso sería todo por parte del grupo 7. Sería todo, profesor. Muchas gracias.